Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a Los Ángeles de Juan. La Corte Constitucional ordenó a las EPS del país pedirles perdón a sus pacientes graves por haberles negado los servicios que obligatoriamente tenía que prestarles. Pero ¿son solamente los pacientes graves quienes merecen que las prestadoras de salud les pidan perdón, Juan Guillermo? Ese es el punto. Andrea dio con el punto. La Corte Constitucional ordena a las EPS pedirles perdón a los pacientes graves, pero son solamente los pacientes graves los que requieren recibir el perdón que deben pedir las EPS. Veamos lo que respondieron los ciudadanos en las calles de Bogotá a una pregunta de Fernando Gil. Sí, señor. ¿Por qué? Por las demoras que tienen en las citas. Yo creo que tendría que pedir perdón también por el mal servicio que prestan en el momento de que uno va a urgencias. Sí, claro, porque digamos en el sistema de atención no cumplen con todo lo que uno como ciudadano o como usuario espera. Siempre hay demoras en el servicio y lo más delicado es que en el servicio de urgencia, siempre que uno se acerca, es donde más se presentan dificultades. Realmente no es una cuestión de pedir perdón, para mí es una falta de administración, es falta de tener sentido común y humanismo. No solamente pedir perdón, sino nosotros, los usuarios que hemos sido siempre los afectados, deberíamos unirnos todos y demandar a quienes realmente han robado la salud durante muchos años. Sí, claro, creo que debería pedir perdón a los usuarios que acudimos pues a estos centros con el fin de que nos atiendan con una calidad y pues que la precariedad es bastante fuerte. El Gallup Poll, que será publicado mañana, afirma que para el 83% de los colombianos la salud está empeorando y solo el 11% de los colombianos encuestados dice que está mejorando. La opinión de la salud va en caída, pues las cifras empeoran mes por mes, y me perdona usted, según la medición que hace la prestigiosa Gallup Poll. Entonces, es el tema de hoy, el tema de la salud, pero específicamente vamos a focalizar Ángeles de Juan esta noche, en vivo, sobre las crisis de las EPS, crisis financiera, crisis de servicios, crisis de atención a los usuarios. Usuarios, ustedes y nosotros, quienes mensual y cumplidamente hacen sus aportes para que en muchos casos no reciban la atención, ni los medicamentos y a veces nada, de manera eficiente y oportuna como debe ser el servicio, eficiente y oportuna. Un tema que trataremos con personas que son expertas, conocedoras del tema de la salud, pues lidian día tras día con este tema, la crisis de las EPS, esta noche en Los Ángeles de Juan. De tal manera que les quiero presentar a los invitados en el set. En primer lugar, la hermana belemita María Inés Delgado. Ella es vocera de Pacientes Colombia. Es una organización social que agrupa a 152 organizaciones en toda Colombia. Es religiosa de la comunidad de las belemitas hace 50 años. Es una estudiosa de temas de psicología y de salud. Nuestro segundo invitado es el doctor Germán Redondo Gómez, un médico ginecólogo bumangués, quien además es asesor médico de la Defensoría del Pueblo. Nuestro tercer invitado, Javier Delgado, director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, economista y poeta, y da la visión académica del problema de la crisis de las EPS. Y nuestro cuarto invitado es un médico cirujano, caleño, fue alcalde de Cali, especialista en gestión de salud, amante de la región del Pacífico y de la gastronomía caribe. Es el senador Jorge Iván Ospina.
De tal manera que les doy la bienvenida a todos y a mi ángel Andrea. Juan Guillermo, buenas noches y buenas noches para todos nuestros invitados y nuestros televidentes. Y por supuesto, a nuestro otro ángel, Carolina en las redes. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invito a participar con el hashtag Crisis de las EPS. Lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @ángelesdejuantv, o a través de nuestro Facebook, Los Ángeles de Juan. Ya han respondido a nuestra pregunta cómo deberían funcionar las EPS algunos de nuestros televidentes. Por ejemplo, @Orlor5 dice: deberían funcionar a la medida de las necesidades de los usuarios, con atención inmediata, con profesionales humanos y sin la presión del negocio. Y Wilson Vallejo nos escribe: deberían funcionar como lo que son, entidades sin ánimo de lucro, eficientes y con respeto por la vida. No olviden que yo estaré muy pendiente de las preguntas que tengan para nuestros panelistas y de sus opiniones. Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Empezamos con el set, con los invitados. Hermana María Inés, usted lleva muchos años trabajando por los pacientes y defendiendo los derechos de los pacientes. Pero el primer punto es la orden de la Corte Constitucional. Una orden muy clara. Las EPS tenían, ni siquiera era un favor, ni un acto discrecional. No debían, tenían que pedirles perdón a los pacientes. ¿Lo hicieron? Realmente pues eso nos marcó profundamente, porque en ese escenario lo que vimos fue que las EPS empezaron a lavarse a sí mismas. Fuera de eso, muchos de los representantes legales no llegaron al sitio, sino que por video, ¿sí? Hicieron su exposición, pero no fue una exposición salida del corazón, ¿sí? De que realmente reconocieran que han cometido un error con los pacientes, sino lo hicieron por cumplir simplemente, como les dijimos en la audiencia, ¿sí? Realmente esperábamos otra cosa. Los pacientes esperábamos siquiera que empezara un proceso de acercamiento con los directivos de las EPS, porque realmente la crisis que estamos viviendo es una crisis muy profunda. Y es una crisis que ha llevado a un dolor muy grande a mucha gente, ¿sí? A unos sufrimientos que a veces son inhumanos para las personas, para un padre de familia, para una familia que gira alrededor de un paciente. Y usted decía, pacientes graves, pacientes de alto costo, es decir, todos los pacientes del país. Porque precisamente porque hay tanto paciente de alto costo, porque no se le ha dado la atención debida a todos los pacientes, la atención primaria, donde llega la persona con una dolencia y se le pone todo el cuidado y la atención para que no llegue a ser un paciente crónico. Andrea. Doctor Delgado, quisiera escuchar su opinión sobre la posición que nos ha contado la hermana sobre ese acto de perdón que ofrecieron las empresas prestadoras de salud. Ciertamente ese fue un acto protocolario. Yo diría que las EPS dijeron lo políticamente correcto, pero coincido con la hermana en que no había una sensación de credibilidad, porque lo que pretende la Corte es que los presidentes y los representantes legales se comprometan a eliminar las barreras de acceso para que los pacientes puedan acceder realmente a los servicios, sobre todo las barreras de acceso de tipo administrativo. Es que el papeleo, la tramitología que le imponen a un paciente para reclamar un medicamento de alto costo o un procedimiento quirúrgico que se sale de lo normal es demasiado grande. Y lo que la Corte señalaba es que están llevando los pacientes a los comités técnicos científicos de eventos que están dentro del plan de beneficios. Y entre tanto se pierde una cantidad de tiempo, se pierde oportunidad para un tratamiento, y esa oportunidad puede costar vidas, esa oportunidad puede costar morbilidad, que el paciente se empeore de su estado de salud. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en señalar que las EPS tienen que tener políticas claras para eliminar las barreras de acceso de los pacientes a los servicios de salud. Doctor Delgado, y desde el punto de vista de la academia, ¿cuál es el diagnóstico que se hace sobre el estado de las EPS actualmente?
Bien, ahora hablábamos de las discusiones que se están dando hoy en día sobre la crisis del sistema. Comentábamos que son las mismas discusiones que se dieron hace 10 años y son las mismas discusiones. Entonces el problema es de estructura del sistema como tal. Mucho se ha estudiado de sistemas ideales en el mundo. Tenemos la gran discusión y el gran debate del sistema de salud de los Estados Unidos de Norteamérica, el ejemplo y el orgullo que tienen ellos mismos de su sistema de salud, del Imperio Británico desde siempre. Y mucho se ha analizado, pero un sistema, una estructura de sistema de salud pensado para la sociedad colombiana, para las necesidades puntuales y para nuestra cultura, no se ha hecho. Y es lo que se debe hacer. Es un ejercicio juicioso de pensar cuáles son las necesidades de la población en cuanto a prevención, atención y seguimiento de todas las condiciones de salud de los ciudadanos colombianos. Ahí es donde se debe enfocar el gasto público. Ahí es donde se debe concentrar la discusión. Y el Estado, si quiere preocuparse de algo, debe preocuparse por eso, por la salud. Y por otros temas como educación y seguridad, pero salud principalmente. Senador, su punto de vista, no solamente como legislador, sino como médico. ¿Cuál es su punto de vista sobre el estado actual de las EPS? Las EPS irrespetaron una vez más a los colombianos y a las colombianas. Irrespetaron la dignidad humana. Se burlaron en ese acto que preparó la Corte. No se trata de decir perdón, se trata de cómo yo transformo la prestación de servicios para que la gente no sufra, para que esta vida que es solo uno se proteja durante todo su desarrollo. Las EPS nuevamente se burlan, pero se burlan con cinismo. Cuando van al recinto de la Corte, plantean un supuesto perdón, pero no plantean correctivos. Las EPS deben saber que la gente sufre, que la gente muere, que las cifras de sobrevivencia de niños con cáncer menor de 5 años son las más altas de Latinoamérica, que definitivamente se nos están muriendo las mujeres embarazadas y los niños, que nuestros adultos mayores no tienen atención oportuna, que las personas en los servicios de urgencia no tienen respuesta. Y si las EPS no comprenden que su principal papel es la protección de la dignidad humana, no están en nada. Por eso la recomendación inicial es que la Corte las vuelva a convocar, no solamente para que perdonen y pidan perdón, sino para que presenten sus soluciones que el pueblo colombiano, 40 millones de afiliados en régimen contributivo y en régimen subsidiado, están demandando. Porque, senador, todo parece indicar, salvo que yo esté en un error y la hermana esté en un error, el delegado de la Defensoría del Pueblo esté en un error, el doctor Delgado de la Sergio Arboleda está en un error y usted, que conoce el tema y que además lo agita y lo debate en el Congreso, está en un error. Pero todo parece indicar que no hubo un verdadero acto de contrición salido del corazón. A la vista está que algunos ni siquiera fueron, mandaron un video como diciendo, ahí les mando eso, hasta luego. Juan, imagínese eso. Imagínense que el representante legal, los dueños de las EPS no van a la Corte. Imagínense que si no van a la Corte, que es el espacio en términos jurídicos más alto de nuestro Estado, ¿cómo le van a responder al ciudadano de a pie? ¿Cómo le responden al anciano, a la mujer, al niño? Las EPS tienen que decirle a Colombia que no hacen las cosas bien, que no están dando las citas de manera oportuna, que no tienen la hotelería adecuada para la gente, que si hay crisis en Bogotá, Medellín y Cali, imagínense en la periferia, imagínense en los llanos orientales, en el Pacífico colombiano, en los pueblos del Caribe. La crisis es real. Hoy la gente muere y el Estado no puede seguir escondiendo la crisis en el sector salud. 80% de los colombianos dicen que el sector salud no funciona oportuna ni adecuadamente. 83. Imagínense, frente a eso, acciones inmediatas y rediseño del sistema. Hermana, María Inés Delgado, usted trabaja a nivel nacional, son 152 organizaciones sociales que ella lidera defendiendo a los pacientes, ¿Dónde está el punto más crítico? ¿En Bogotá? Como lo dice el senador, en el Pacífico. ¿Usted dónde focaliza la crisis? Yo focalizo la crisis en las personas vulnerables, en las personas más vulnerables del país,
que son aquellas personas que no pueden hablar, las personas que acceden al sistema y no son capaces de defender sus derechos, ¿sí? Estas personas son las que en este momento están en una, dijéramos, como una crisis personal porque le han pisoteado su dignidad como personas. Entonces, yo creo que si aquí hay una crisis inmensa, tenemos el caso de Capital Salud, que está aquí en Bogotá, que es el corazón de Colombia. Lo de Bogotá es tremendo. Donde es una crisis tremenda. Ustedes no se pueden imaginar en una farmacia reclamando unos medicamentos, una persona 10 veces yendo todos los días. Una madre de familia abandona su hogar por irse allí y llega el momento en que dice, no sé para dónde coger, no sé qué hacer, ya no tengo camino, ¿sí? Como que se siente una sensación de frustración tremenda. Así es. Lamentablemente, las EPS hoy no están prestando en su mayoría sus servicios como debería ser, que es por las buenas, con amor, con cariño. Como no lo hacen por las buenas, los pacientes tienen entonces que recurrir a la ley para que obliguen a estas EPS a reconocerles el derecho fundamental a la salud. Y recurren a la ley a través del instrumento, que además es maravilloso, de la tutela. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el 2010 se interpusieron 94.502 tutelas pidiendo defensa al derecho a la salud. Pero en el 2014 fueron 118.281 tutelas. Esto quiere decir que en 4 años hubo un aumento superior al 25%, Andrea. Sí, señor, déjeme decirle, Juan Guillermo, que casi la cuarta parte de todas las tutelas del país se interponen para pedir protección en temas de salud. Y otro dato, el 70% de esas tutelas están relacionadas con el Plan Obligatorio de Salud, el POS, que es el menú de lo que las EPS están o no obligadas a prestar. El POS es también el escudo tras el cual se amparan las EPS para negar sus servicios. De tal manera que la negación de los servicios no es el único motivo de las protestas de los pacientes. Como lo dijo la hermana Marinés y lo han dicho todos los integrantes del CEDEN Ángeles de Juan esta noche, son demoras impresionantes para adjudicar las citas, para entregar los medicamentos. Oyeron a la hermana que decía que una persona va hasta 10 días, todos los días, 10 días, un día, 2 días, 3 días, 4 días, vuelva mañana, vuelva pasado, colas interminables. Someten a los pacientes a unos tratamientos que francamente irrespetan la dignidad de los pacientes. Se les olvida que los pacientes tienen dignidad y esto los desespera. Miren lo que encontró Fernando Gil. La mala atención. La demora cuando vas a urgencias. De pronto no me atienden cuando lo necesito, o que no me realicen los exámenes que necesito a tiempo por desorden en la clínica o algo así. Lo que más me gusta de la EPS es que lo pongan a voltear a uno con las órdenes de especialistas. La demora en las citas. De mi EPS, que paradójicamente la EPS a la cual estoy afiliada es para la misma que trabajo hace 15 años y me tienen suspendida por falta de pago. Me tienen suspendidos los servicios a pesar de que soy gestante, que en este lío estamos hace 8 meses, mi bebé nace en 20 días y no tengo los servicios suspendidos. Tengo que estarle rogando a todo el mundo para que me atiendan. Y si eso soy yo, que soy empleada de la misma Café Salud, ¿qué serán los pobres usuarios que no tienen a quién ir a llorarle para que los atiendan? La pregunta muy concreta, ¿a usted qué le disgusta de su EPS, del trato que le da?
¿Qué dicen en las redes, Carolina? Carolina en las redes. Juan Guillermo, nos escribe Mateo Carranza y dice, un perdón no resuelve este gran problema, se necesitan verdaderas soluciones. Fernando Díaz dice, la corrupción cada día desangra más las EPS, ese es el verdadero problema. Javier López, el día que la Supersalud tenga un superintendente con carácter, las EPS funcionarán. @H Cardonales dice, las EPS se crearon para robar recursos y dejar morir a la gente. Y Juan Carlos Velázquez nos hace una denuncia. El médico envía tratamientos para 3 meses y las EPS parten en 3 la fórmula de medicamentos y cobran 3 copagos al paciente. ¿Qué tan cierto es esto, Andrea? Gracias, Carolina. Doctor Redondo, de todos esos problemas que nos han mostrado tanto nuestros televidentes como las personas que están en las redes, ¿cuál es el más grave? ¿Cuál es el que más se queja la gente? Mire, el problema más de fondo que ha identificado la Defensoría del Pueblo es la cronicidad del problema y la falta de solución de fondo del problema. Ustedes recordarán, Juan Guillermo, que en el año 2010, terminando el segundo mandato del presidente Uribe, se declaró la emergencia social y económica en salud. Y la Corte Constitucional no la aprobó, porque no era un hecho sobreviniente, sino que era un problema crónico. Es decir, venimos hablando de la crisis de la salud hace 20 años y no se ha solucionado. Perfectamente este debate que hoy estamos dando se pudiera calcar en papel carbón de uno que se dio hace 10 años o 15 años. Es decir, está sobrediagnosticados los problemas, pero no se le dan soluciones, se le dan pañitos de agua tibia, se han tomado algunos ajustes, el Congreso ha tomado algunas determinaciones. El año pasado, uno de los hechos más importantes, se aprobó la ley estatutaria en salud, pero no queremos que quede esa ley como un canto a la bandera, como un hermosísimo poema. Queremos que realmente se traduzca en que la hermana, que a usted o a cualquier otro que nos está escuchando en la casa, cuando vaya mañana a atender, lo atiendan suficientemente para que él satisfaga sus necesidades de atención en salud. Muy claro ese punto y lo apoyo totalmente. Andrea. Doctor Delgado, ¿por qué no han servido esas medidas que se han tomado? Bien, realmente no han existido cambios estructurales en el sistema. Se han tratado de, como se dice comúnmente, apagar incendios, tratar de solucionar, exigirle a las EPS que cumplan, pero no ha existido un cambio y ahí está la oportunidad. Yo sí quiero hacer una invitación a todos los usuarios y es que, pues, si las medidas del gobierno no han funcionado, pues no esperemos nada del gobierno. Ahí está la economía colaborativa. Mucho se discute de las tecnologías de información y comunicaciones. ¿Por qué no lanzar una aplicación donde el paciente, donde cualquier persona tenga un contacto directo con su entidad prestadora de salud, donde pueda tener un seguimiento constante? Ahí está la innovación y la creatividad, pero el gobierno no ha presentado ninguna propuesta innovadora, radical de transformación de la estructura del sistema de prestación de salud a nivel nacional. Senador, ¿qué hacemos? ¿No esperamos nada del gobierno entonces? Bueno, lo más grave de las EPS es que tienen en sus manos la vida del usuario y la gente muere. Le voy a dar datos concretos. Sobrevida en pacientes niños con cáncer. Cuando a un niño se le hace una captación precoz de su cáncer y se trata adecuadamente, la sobrevida es del 80%. Es decir, pueden morir 20% de los niños. El 80% se salva. Cuando la EPS interrumpe el tratamiento como está ocurriendo, cuando la EPS no hace captación precoz de ese niño con cáncer, cuando no se utiliza la tecnología apropiada, la sobrevida se baja. En Colombia hoy la sobrevida está en alrededor del 38%. El 80% tienen nuestros vecinos, Colombia tiene el 38%. ¿Por qué? Porque no funciona adecuadamente la EPS. ¿Qué hacer? No es que no podamos hacer nada, hay muchas cosas por hacer. Lo primero que hay que hacer, hay que decir que el dinero de la salud no solamente es sagrado, está especialmente vinculado con la vida y no se puede perder un peso. Y aquellas personas que se roban el dinero de la salud deben de tener la más aguda de las condenas. No puede ser que Salud Cop la intervenga el gobierno nacional, la administre durante 5 años y después de 5 años administrándola, las deudas y su crisis sea mayor. Que el gerente esté blindando su carro,
que esté contratando shows, que esté adelantando mobiliario para su oficina. Entonces, el tema de la corrupción es un tema que hay que trabajar sistemáticamente con buenos indicadores. ¿Qué más hay que hacer? Hay que formar talento humano en salud. No se pueden ampliar las coberturas con los mismos médicos. Tiene que haber una política de Estado para formar oncólogos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos generales, porque si se amplía la cobertura, se aumenta la demanda y por tanto hay que tener mayor recurso humano para atender a las personas. Tercera, hay que tratar de adquirir insumos al menor costo. Si se adquieren los insumos al menor costo, más eficientes vamos a ser con la prestación del servicio. Lo cuarto, hay que tener una regulación de la tecnología. No se trata de tener toda la tecnología que en muchos casos no sirve. Se trata de tener la tecnología que con evidencias salva vidas. Son algunas de las tareas que claramente puede hacer el Estado colombiano. Carolina, ¿qué dicen los colombianos en las redes, en Ángeles de Juan? Juan Guillermo nos escribe por aquí John Jairo Castaño y dice, es válido el perdón, sin embargo, sobre cuántos seres humanos que han fallecido por este negocio de manos corruptas se debe pedir ese perdón. @Arley Usecha dice, el problema de las EPS no solo es con la atención al usuario, también es el no pago oportuno por los servicios a hospitales. Y Mary Vargas, otra denuncia, y dice, en Café Salud de Medellín nunca hay medicamentos, mucho menos citas con especialistas, no respetan ni a la tercera edad. Sigan participando. Claro. Carolina, mil gracias, volvemos con Carolina más adelante, sigan enviando sus trinos, participen a través de las redes, porque los estamos leyendo, estoy dándole mucha participación a Carolina para que lo lea todos. Andrea, el senador Jorge Iván Ospina creo que puso sobre el tapete el tema clave de por qué las EPS no funcionan como deben funcionar, la corrupción. Es que cuando senador y miembros del SED en Ángeles, cuando en un hospital no hay gasa o falta algún elemento fundamental, es porque alguien cerró la plata para comprar esa gasa o para atender bien a los pacientes. No es que no haya los recursos, seguramente los hay, pero se desvían y se desvían en corrupción. Entonces, ese es el punto que vamos a tratar a continuación en Ángeles de Juan, después de cumplir con nuestros comerciales. Volvemos en vivo. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Miren este testimonio. Fernando Gil, esta mañana y al mediodía, conversando con la gente, se encontró este testimonio. Los trabajadores de una de las EPS que está intervenida nos relató por qué los trabajadores de las EPS también son víctimas de la crisis que está pasando hoy la ciudadanía de manera tan dramática. Solamente les pido que se concentren en este trabajador que valientemente dio la cara, se arriesga que lo voten, pero nos dio el testimonio a través de nuestro periodista Fernando Gil. ¿Qué es lo que más le gusta? A mí lo que más me disgusta es que nos hagan el feo, que nosotros durante tanto tiempo regalado a esta empresa para verla surgir desde el momento en que entramos acá. En este momento hemos sido degradados, tenemos la ley casi, como le dice uno, la ley del silencio. Nos damos de cuenta que incluso el trato hacia los trabajadores, hacia los usuarios, es totalmente precario. Hemos buscado y hemos luchado por todos los medios que nos escuchen, no nos han escuchado. Las noticias que muchas veces queremos que salgan a la luz, no salen porque en gran parte aquí están manipulando los canales de televisión. Tenemos una compañera que tiene que llevar más o menos desde el mes pasado, tenían que haberla hospitalizado. Ella apareció con cáncer. Esta es la hora, no le han dado ni un solo medicamento. Todos los días le dicen, vaya que ya le tenemos una cama para que comience con las quimios. No se ha podido. Tenemos pacienticos esta mañana incluso. Nosotros no podemos movernos porque nosotros en este momento no tenemos ni EPS, no tenemos ARL. Llevamos 3 meses sin recibir sueldo. Desde noviembre más o menos nos dimos de cuenta que no nos estaban pagando los parafiscales. Hemos ido a todas las estancias, no nos han puesto cuidado
y estamos buscando por todos los medios que se nos resuelva todo lo que nosotros necesitamos. Al igual estamos luchando también por los usuarios, que son los más perjudicados. ¿Quién es el responsable como tal del flagelo que ustedes como trabajadores están presentando? En este momento el ministro de Salud, sí, porque la orden de ellos, ellos mandaron interventores año tras año. El desfalco que ha sido impresionante. Son 5 años de intervención, a la cual supuestamente era únicamente 9 meses. Eso se fue extendiendo, como eso es un gran negocio, eso se fue extendiendo año tras año. Cada año sacaban interventor que había y resulta que ese interventor quedaba, lo iban a vigilar, pero ellos mismos se tapaban. Entraba otro y mientras se le hacía el estudio nunca salía, ponían otro y ponían otro, hasta el último están secando esta empresa. Esta empresa ya lleva, después de tener unos activos, ya está casi en quiebra. Por eso mismo ellos se han dedicado a únicamente hacer desfalco de esta empresa, y quienes están pagando los platos rotos son los usuarios. Detrás de los usuarios, nosotros los empleados de tanto tiempo, y en unos meses los trabajadores que ya llevan unos añitos acá van a sufrir lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Elocuente y fehaciente el testimonio de este camillero, en el lenguaje del trabajo de él. Dijo que era un camillero de la EPS Café Salud, pero no les pagan los parafiscales, no tienen seguro de protección en salud. Si se enferman, ¿quién los atiende? La misma EPS no los atiende. Hermana, ¿usted qué dice de eso? Pues, por una parte, yo creo que este es un panorama que nos abre mucho más los ojos a todos, porque no solamente los usuarios, sino son también los mismos empleados quienes están sufriendo esto en este momento. Yo pienso que, como decían antes, la corrupción es algo que hay que combatir, pero para poder combatir esa corrupción, tenemos que identificar, ¿sí?, quién es el corrupto, quién se deja corromper, o es un ambiente que se ha creado de corrupción ya alrededor de las EPS. Porque si es ese ambiente de corrupción que vemos y que sentimos diariamente, pues hay que luchar contra esa corriente de corrupción. Es lo más común en este momento, la corrupción. Y yo creo que mientras no haya un cambio estructural de fondo, este problema no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mira en el negocio. Y cuando uno mira el negocio, pues siempre mira la ganancia, ¿sí? Y si no hay ganancia, yo creo que en el sistema de salud no debería haber ganancia, porque es un servicio público, un derecho fundamental, como lo declaró la ley estatutaria. Todas las normas que se están haciendo en este momento yo creo que no concuerdan con la filosofía y con el espíritu de la ley estatutaria. La ley estatutaria tiene un espíritu de fondo de respeto al derecho fundamental a la salud. Y todo lo que se está haciendo en el ministerio, pienso yo, son pañitos de agua tibia para tratar de calmar un poquito los ánimos de las personas. Pero, por ejemplo, en este momento está el gran auge, la eliminación del CTC. Está muy bien, un trámite menos que tendrá que hacer el paciente, pero ¿qué sacamos? Le decía yo esta mañana al señor ministro, ¿qué sacamos con una orden cuando vamos y nadie nos presta el servicio? ¿Para qué esa orden, sí? Entonces, si no hay cambios estructurales de fondo, yo creo que seguimos en esta situación y seguiremos en mucha. Como decía el doctor Redondo, hemos estado en muchísimos espacios, yo creo que el diagnóstico está hecho. Pero ¿qué pasa? Hay entes que se han puesto una venda en los ojos para no ver realmente cuál es el problema real y dónde está como el foco de ese problema, para atacarlo de fondo. Entonces, nosotros los pacientes protestamos, las EPS se justifican, las IPS están en quiebra porque no le pagan, y el único que tiene que pagar los platos rotos, vulgarmente dicho, somos los pacientes. ¿Por qué? Porque llego yo a que me presten el servicio y dicen, no hay convenio. ¿Por qué? Porque es que la EPS me debe. Vaya usted
y le dice al señor de la EPS que nos pague su servicio. ¿sí? Claro. Entonces se vuelve paciente en un tramitador de las EPS y de las IPS y así vive el paciente para allá y para acá. Ese es el punto. Doctor Redondo, tenemos ya que concluir, entonces regálenos cuál es su opinión final. Su conclusión. Mire, el testimonio que acabamos de oír, Andrea, ejemplifica lo que sucede cuando la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de sus competencias, cuando una EPS no cumple con el patrimonio mínimo ni con el margen de solvencia, tiene que proceder a liquidarla. Pero esa liquidación, como sucedió en el caso de Caprecon y de Saludcop, para nombrar las últimas dos que han sido liquidadas, ¿qué genera? Primero, se suspende el pago a los hospitales públicos y a las clínicas privadas, porque esas EPS al entrar en liquidación dejan de recibir recursos. Claro. Segundo, los trabajadores dejan de recibir sus salarios o los reciben tardíamente. Y tercero, los usuarios de esas EPS tienen que ser trasladados a otra EPS. En ese tránsito de una EPS expulsora que se liquida a una EPS nueva, se interrumpen tratamientos, se pierden historias clínicas, se hace un caos enorme. Y parte de eso es lo que está sucediendo en Saludcop y en Caprecon. Doctor Delgado, su conclusión. Bueno, quiero tomar otro punto de vista y es también tener en cuenta que en este país, en nuestra sociedad, la población subsidiada es casi que equivalente a la población contributiva. Poniendo en números planos, pues el sistema se tiene que colapsar en algún momento. Su conclusión, senador. Las EPS no pueden saber del paciente solamente cuándo le va a pagar, cuánto tiene, cuáles son sus núcleos familiares. Las EPS tienen que adelantar gestión del riesgo. Tienen que saber si ese paciente fuma, si tiene una enfermedad crónica, si está en control, si vive en entornos ambientales o sociales difíciles, para evitar que la gente enferme. El gobierno nacional debe encontrar nuevas fuentes de financiación de la salud. La salud es vida, con la vida no se juega. Fuentes de financiación que posibiliten mayor recurso para prestar servicio. Y lo tercero, necesitamos trabajar fuertemente frente a la corrupción. Corrupción en compra de medicamentos, corrupción en contratación de personal, corrupción en contratación de servicios, políticos metiéndose en empresas promotoras de salud que piensan en el negocio y no en la vida del paciente. Hacia allá hay que orientar los esfuerzos. Ese es una muy buena conclusión, al igual que la de la hermana María del Pilar Delgado y de los delegados tanto de la Defensoría del Pueblo, el doctor Redondo, como el doctor Delgado, quien viene en representación de la Universidad Sergio Arboleda. Pregunta breve, senador, para una respuesta breve porque se me acabó el tiempo y tengo que obedecer órdenes. Usted, como senador de la República, podría hablar con los trabajadores, que ya ve el testimonio, lo que nos indica es que los trabajadores de las EPS están sufriendo igual que los pacientes. Trabajadores de Saludcop y de Café Salud. Adelantaremos un gran debate en la plenaria del Senado porque fueron liquidados, fueron intervenidos y fue peor el remedio que la enfermedad. Me atrevería a decir que Saludcop estaba mejor antes que cuando fue intervenida por el gobierno central. Carolina, ¿qué dicen las redes? Juan Guillermo, quiero concluir con estos dos comentarios de nuestros televidentes. Arley Usecha nos dice, mientras no haya un organismo de control que ponga en cintura a las EPS, no va a mejorar la atención al usuario. Y @Cachi Rosado nos deja una gran reflexión. Él dice, es tan mezquino, corrupto y excluyente el sistema que el gobierno nacional promociona paz, equidad, educación y la salud, ¿dónde queda? Muchas gracias a ustedes por participar. Y la pregunta del millón se la hizo Fernando Gil a los ciudadanos en la calle. ¿Cómo deben ser las EPS? ¿Cómo deben funcionar para que la gente esté contenta? O por lo menos que no sufran o que no los irrespeten. Agilidad, por lo menos ponernos más citas prioritarias, los médicos ser conscientes. Con citas mucho más rápidas. Con los exámenes de diagnóstico más ágiles, con citas a los especialistas mucho más rápidas, que no hayan tantas filas, que los tiempos de trabajo de ellos
sean representados en los de uno, porque el tiempo de uno que pierde aquí en filas y tiempos entre una cita y la otra son muy largos. Teniendo el lado privado y el lado público, pero que ambos funcionen bien, ¿sí? Que no esté ninguno congestionado y que tengan los dos pues más fuertes. Una EPS funcionará primero atendiendo bien a sus pacientes, sobre todo se ve hoy en día que los dejan morir. Ante todo, el servicio primordial de la vida del ser humano. Como ven ustedes, todos coinciden en algo, en que no se puede jugar con la vida de los seres humanos. Andrea, su conclusión, si es tan amable. Juan Guillermo, este gobierno puso en el papel que la salud es un derecho fundamental de todos los colombianos. Qué bueno que sería que no estuviera solo en el papel, sino que realmente fuera una realidad, no un negocio, sino un derecho fundamental. Yo me sumo completamente a lo que ha dicho Andrea y quiero agradecerle de nuevo a la hermana María del Pilar. La quiero felicitar por su valentía. Muchas Usted gracias, es muy valiente. amable. Usted es muy valiente, la quiero felicitar. Senador, mil gracias. Doctor Delgado, mil gracias. Y doctor Redondo, mil gracias. En la reflexión final, no jueguen con la dignidad de los pacientes. Señores de las EPS, no jueguen con la dignidad de los pacientes. Y les recuerdo algo. El derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Por favor, aplíquenlo. Juan Guillermo Ríos, Ángeles de Juan, nos vemos en 8 días. Mil gracias. Los Ángeles de Juan.